Este programa es presentado por Itaú, Penner Automotores, Puerto Caacupemí. Buenas noches. Lo que se venía hablando mucho, el tema de una desaceleración inicialmente y después de una recesión de la economía del Paraguay, se ha confirmado con los datos del segundo trimestre del año 2019, publicados durante la semana por el Banco Central del Paraguay. ¿Qué es lo que queremos significar con el tema de recesión? Recesión es definido técnicamente como 2 trimestres con valores negativos en el crecimiento del Producto Interno Bruto. A la fecha de publicación de estos valores, que alcanza el 30 de junio de este año, estamos hablando de una caída del Producto Interno Bruto de Paraguay de 2,5% con relación a lo que había sido el año 2018. ¿Qué es lo que creemos que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que creemos que pasó? ¿Cuáles son los puntos que han afectado, que han impactado esta recesión? Es lo que vamos a ver en el programa de hoy. Y también le hemos preguntado a agentes importantes o actores importantes dentro de los distintos grupos afectados cómo están viendo la situación de hoy y qué es lo que creen que va a ocurrir durante el año 2020. Cómo creemos que se va a recuperar cada uno de los sectores y cómo creemos que la performance general de la economía paraguaya va a terminar teniendo un impacto en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de las empresas y en la vida de las familias. Esto es lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Quédense con nosotros. Vamos a ver cuáles son los factores que han afectado a Paraguay y que han generado esta caída del Producto Interno Bruto durante este año. Y vamos a comenzar con un contexto internacional porque creemos que es extremadamente importante y relevante en lo que ha ocurrido. Durante este año se han producido transformaciones extremadamente importantes e interesantes en lo que ocurre en la economía internacional. Lo primero, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, una guerra comercial que básicamente afectó los productos que se venden entre estos dos países. Sin embargo, se ha producido una gran transformación en algunos mercados, como por ejemplo el mercado de commodities, que básicamente ha afectado a la producción sojera en Paraguay. En Paraguay, casi el 100% de los contratos de soja están basados en un precio de Chicago, siendo que hoy el precio de Chicago no es el precio que seguramente determina el valor del producto en Paraguay. Esto generó gran incertidumbre en lo que son los agricultores y en los resultados esperados por el agricultor, que básicamente sembró y va a volver a sembrar este año con una gran duda de cuál sería su precio. A eso se le sumó la aparición de un brote de fiebre porcina africana en China. Estos chanchos, que son los chanchos chinos, que representan más o menos el 45% de la población total porcina que hay en el mundo, fueron afectados por este brote de fiebre porcina que genera casi 100% de mortandad en el porcino, pero sin embargo no afecta al ser humano. Como se trató de pasar por rifle sanitario a una parte importante de esta población, más o menos la mitad de la población porcina de China, esto significó una faena de alrededor de 200 millones de cerdos. Sin embargo, los productores, desesperados por el impacto que podía causar en sus finanzas, básicamente lo que hicieron es mandar una faena antes de que le pasen a rifle sanitario. Obviamente esto generó un impacto en el precio de la soja, porque estos cerdos son los que comían la soja, y también está generando un impacto extremadamente significativo en lo que ocurre con los precios de la carne, porque los chinos van a tener que entrar a sustituir una parte importante de esta carne de cerdo que hoy no van a poder disponer. Un solo kilo más que coman de carne vacuna va a generar un impacto muy significativo
en la demanda mundial, una demanda de más o menos 1.300 millones de toneladas, o 1.300.000 toneladas, y que representa alrededor del 18% de la producción mundial. A eso se le sumó una situación de desaceleración mundial que ya tiene muchas variables que nos están mostrando eso. El refugio en el oro, la caída de los precios del cobre como un representante industrial, y se ha sumado la caída de precios en soja, que nos ha afectado por aquella guerra comercial, y en carne también por un nivel de concentración importante en el mercado. El Brexit, que está poniendo en duda básicamente qué hará la Unión Europea en el futuro, y a eso se nos suma los problemas que tenemos en nuestro barrio, Argentina y Brasil, con complicaciones, una economía estancada en el caso de Brasil y una crisis política que se está traduciendo en una crisis de confianza en la Argentina y que se convierte en una crisis también económico-financiera para ese país. Y cuando miramos cómo nos impacta esto, en la siguiente lámina vamos a ver que esta depreciación cambiaria generó una caída importante en la demanda agregada que afectó sobre todo al sector comercial por el hecho de que Paraguay se quedó caro con relación a Argentina y a Brasil. Se fueron los argentinos, se fueron los brasileros y también se fueron los paraguayos a traer productos de contrabando del otro lado de la frontera. Eso hizo que las ventas del sector comercial caigan importante y todo esto se da en el medio de un cambio de gobierno. Un país como el nuestro, donde tenemos el gran problema de que todo lo que hizo el gobierno anterior es algo que se debe volver a transformar y por tanto hay una baja, también sumado a la curva de aprendizaje de la gente que entra nueva al sector público, y hay una caída en el gasto de inversión pública, además de que el gobierno tardó en reconocer la existencia de un problema serio a nivel económico. A eso se le sumaron las crisis climáticas adversas. Primero viene una sequía que afecta seriamente a la producción de soja y después viene una inundación que afecta sobre todo a las poblaciones ribereñas. Y como cereza a esta torta del año 2019 se suma una crisis política relativamente importante, una crisis que afecta a la confianza y afecta a las expectativas de los actores económicos de qué es lo que va a pasar en el futuro. Vamos a ver qué nos dicen nuestros entrevistados de los distintos sectores afectados, de cómo ha afectado en su sector en particular estos impactos a nivel económico. Bien, a los efectos de indicadores por tributo, en el mes de junio y de julio cerramos negativo en lo que es impuesto al valor agregado. Ahora, en lo que es impuesto a la renta no tuvimos indicadores negativos. Sin embargo, creemos que esto probablemente recién tenga un impacto en el año 2020, considerando que el impuesto a la renta es un impuesto anual que vence en el mes de abril del año 2020. Entonces, lógicamente, en ese momento es que vamos a poder visualizar cómo cerró este 2019 o cómo va a cerrar este 2019 considerando esas variables y esos indicadores que el Banco Central presentó el día de ayer o esta semana. Lo importante mencionar es que a los efectos de la recaudación tributaria, tributos internos, tuvimos una mejora del 10% si consideramos los meses de enero a septiembre. Y septiembre propiamente tuvo una recaudación de 9,9%, haciendo una comparación septiembre de 2018 versus septiembre de 2019. Y en el cual vimos que tanto en el mes de agosto como en el mes de septiembre existió una recuperación en el impuesto al valor agregado, en el IVA, considerando como un indicador del consumo principalmente y también en el selectivo al consumo propiamente. Entonces, hoy día, al cierre del mes de septiembre, vemos que la economía, a los efectos desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de los tributos, existe una mejora. Entonces, creemos que esto va a ir acentuándose y el tercer trimestre que hace el análisis del Banco Central, los indicadores van a ser un poco más positivos de lo que fueron hasta el mes de julio, porque en julio nosotros tuvimos una retracción importante en el IVA, ¿verdad? Sin embargo, en los otros tributos sí tuvimos indicadores positivos.
En ese sentido, creo que es importante mencionar que, por lo menos en tributos internos, en todos los meses, la Subsecretaría de Tributación registró indicadores superativos. O sea, tuvimos en todos los meses superávit comparando los mismos meses del año 2018. Y eso en términos nominales es muy importante porque estamos hablando de recaudación bruta, de recaudación propia de los tributos internos. Entonces, estamos muy contentos con el trabajo que estamos realizando a puertas de una nueva ley, ¿verdad?, que ya está hoy día promulgada y que estamos trabajando en la reglamentación propia. Por eso creemos que esto también va a dar pie a que en el 2020 la recaudación no sienta lo que hoy está, los efectos de este primero y segundo trimestre de 2019. Bueno, los números reflejan el mal año agrícola, que fue el 2019, cuando el principal rubro de la agricultura paraguaya, que es la soja, tuvo un impacto fuerte de la sequía y una merma en la producción de un 23,5%, 2.500.000 toneladas menos de producción, terminan reflejándose en los grandes números de la economía y en el boletín del Banco Central como una caída del Producto Interno Bruto y un año de mala cosecha, un mal año económico. Paraguay lastimosamente es así, y este año 2019 ya está definido, por lo menos en lo que al sector se refiere, en relación a los números que van a cerrar el año. Es difícil alterarlos. Sí, ya estamos trabajando en el inicio de la nueva campaña agrícola 2019-2020, que va a incidir en los resultados de la economía paraguaya del 2020. Bueno, la verdad que son datos que nosotros ya habíamos tenido, nuestros asesores financieros ya nos habían presentado unos cuadros donde aparecía una caída inclusive en un segmento que es la venta de materiales de construcción. Pero es importante recalcar que en ese segmento se ve muy afectado por la falta de obra pública que hemos tenido en el 2019. Entonces, en general, si uno analiza ese dato en sí, es un poco distorsivo desde el punto de vista de que está muy afectado, como te decía, por la obra pública. No obstante, como vengo diciendo ya hace rato, la consecuencia económica de la situación que hoy estamos teniendo no lo vamos a ver en el 2019 en nuestro sector, lo vamos a ver seguramente en el 2020 y el 2021. Por eso es muy importante que el gobierno tome medidas anticíclicas. En cuanto a eso, ya hace 3 semanas nos venimos reuniendo semanalmente con un equipo que ha formado el Ministerio de Hacienda, donde participan diferentes sectores de la economía, tanto el Banco Central como el Banco Fomento, como la AFD, el ASOBAN, que es la Asociación de Bancos Privados, donde se está buscando generar mecanismos para reforzar o incentivar lo que es el crédito hipotecario y de esa forma generar un movimiento que hoy día puede generar un gran problema, yo creo, a la economía, que es el estancamiento del desarrollo inmobiliario. Bueno, esa confirmación es algo que ya veníamos midiendo y ya se venía sintiendo en el mercado. Creo que esto no es un dato nuevo, al contrario, confirma lo que ya sabíamos. Realmente lo que podemos ver es que nunca se han dado tantos factores externos y factores internos al país que hayan conjugado en un mismo momento para generar realmente un ambiente negativo para la economía. Es decir, tenemos un factor externo, como sabemos, el problema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Tenemos a Brasil, que crece nada o crece muy poco, y tenemos a Argentina, que está en una situación realmente muy complicada. Entonces, a nivel externo estamos en una situación en la que nada nos ayuda a nivel externo. Y a nivel interno, la verdad que venimos desde sequías, inundaciones, caídas de precios de los commodities y también la crisis política. Entonces, lo que tenemos que entender es que hay un montón de factores que tienen que ver con cosas externas que están pasando, y hay otros factores internos también que son principalmente la crisis política. Yo creo que es lo que más está impactando en la expectativa del empresariado, y eso se traduce, digamos, en la expectativa de la gente, ¿verdad?
Entonces hoy tenemos que darnos cuenta que ya depende exclusivamente de nosotros, depende exclusivamente de Paraguay para sacar adelante esto, porque antes teníamos algunos vientos a favor que podían de alguna manera mitigar los problemas internos, las peleas internas. Hoy estamos en una situación realmente mucho más complicada porque depende exclusivamente de nosotros de sacar adelante esto y esperar que haya, digamos, un mejor clima, ¿verdad? Que son cosas que ya no podemos administrar. Entonces, claramente, desde la Cámara Nacional de Comercio y Servicio, lo que pedimos es una madurez digamos, a la clase política para que la estabilidad permita seguir trabajando. De esta crisis, lo único que se puede hacer es seguir trabajando para sacar adelante el país, ¿verdad? Lo segundo también tiene que ver con un presupuesto razonable. Estamos viendo cómo tanto Argentina, Brasil y ahora Uruguay, un país que tenía una tradición de estabilidad, empieza a tener problemas de inflación por el déficit fiscal. Es decir, no se puede gastar más de lo que se recauda y eso a la corta o a la larga termina generando desequilibrios macroeconómicos que lo que se traduce es en inflación, en problemas del tipo de cambio mucho más severos. Paraguay ha hecho muy bien en los últimos 15 años en el tema macro, ¿verdad? Y eso nos permitió tener una estabilidad, una inflación baja. Lo que pasa es que ahora tenemos que redoblar el esfuerzo. Ya no es suficiente mantener lo macro, sino además tenemos que pensar a ver qué otros dinamizadores de la economía tienen que plantearse. Y con esta inestabilidad política realmente es muy difícil, ¿verdad? Vemos un gobierno que está de alguna manera débil y tiene que volver a hacer acuerdos políticos para que pueda tener un horizonte y pueda tener, digamos, un Congreso favorable a medidas que puedan reactivar el país. Bueno, como te decía, la recesión es indudable, y los números demuestran una realidad, ¿verdad? A nosotros nos está golpeando por el lado de los precios. Estamos hablando del sector ganadero, ¿verdad? El productor está recibiendo 25% menos del valor que recibía el año pasado y esto crea un inconveniente porque nos coloca para vender por debajo de nuestro costo. Y eso crea problemas muy serios y muy grandes en todo el sector. Para el productor grande tiene todavía formas de salirse. El productor mediano también tiene formas de salirse, pero el productor pequeño le va a costar y mucho. Y tenemos 80.000 pequeños productores que tienen menos de 20 cabezas. Y en esa parte, en ese estrato, está golpeando de una manera muy severa todo esto. Y vamos un poco al desglose de qué es lo que ha impactado y cómo ha impactado en los distintos sectores este problema financiero, esta recesión que estamos viendo. Tenemos acá un gráfico que va por sectores básicamente desde el año 2010. Y vemos que en el año 2010 la barra azul, que es la barra de la agricultura, era la barra más dinámica. También veníamos después de un año de sequía que había sido el 2009. El año 2011 parecería ser un año más normal, sin embargo vemos un desplome nuevamente del sector agrícola muy importante durante el año 2012, que rebota con mucha fuerza en el año 2013. Y acompañan otros sectores como el sector de la construcción o sectores como los sectores comerciales vinculados a estos. Los años 2014 y 2015, a pesar de ser años de relativamente poco impacto, poco crecimiento, sobre todo por la baja de precios de commodities, son años donde se nota que fundamentalmente el sector público había tenido un desarrollo importante en la producción de electricidad, fundamentalmente que le entra al Ministerio de Hacienda. El año 2016 y 2017 son años más normales y empezamos a ver un nuevo desplome que se repite después de 7 años más o menos en el sector agrícola. Y vemos caídas significativas del orden del 22 o el 23% en el sector agrícola, a lo cual se suma una caída importante en la producción de electricidad también por la sequía que no solamente afectó acá,
sino afectó también a las nacientes de los ríos y por tanto generó un lago más bajo que hace que se produzca menos energía. Y en el segundo trimestre del año 2019 vemos esa barra de construcción, que es la barra que afecta fundamentalmente, que es impactada fundamentalmente por los excesos de lluvia que notábamos. La manufactura y la parte industrial también está afectada fundamentalmente por las diferencias cambiarias de productos que exportamos y por un lado y por el otro, lo que tenemos es un impacto de competencia de nuestra industria con las industrias de Brasil y Argentina. El único sector que se salva mínimamente es el sector de servicios. Y atrás de estos sectores, que son los que generan volumen, que son los que generan comercio, vemos también un sector comercial relativamente impactado. Cuando miramos el mismo gráfico, por el lado de lo que le llamamos por el lado de la demanda, en realidad que está integrada por el consumo de las familias, la formación de capital, o sea, la inversión de las empresas y el gasto del gobierno y lo que son las importaciones y las exportaciones, vemos que si nos concentramos en lo que fue el año 2018 sobre todo, una parte importante del crecimiento estaba basada en lo que era el crecimiento de la formación bruta de capital o lo que le llamamos la inversión de las empresas. Expectativas positivas generaron un crecimiento importante. ¿Qué es lo que ocurre cuando existe una crisis? Básicamente existe un susto en los agentes económicos que lo que hacen es retraen su consumo o empiezan a consumir cosas de menor precio porque tienen miedo de cuánto le va a durar la crisis y cómo le va a afectar, con lo cual las empresas también venden menos y empiezan a generar menor inversión de la que teníamos. Hay una retracción importante en la inversión que supera el 16% durante todo este periodo de tiempo. Y vemos que también en paralelo, un país que sigue dependiendo en gran parte en sus exportaciones de lo que es la producción agropecuaria, en años donde se han faenado menos, se ha vendido menos carne en volumen en general y se ha producido menos granos para exportar, vemos una caída importante de las exportaciones. Esta caída de las exportaciones, que son las que financian de última las importaciones, porque son las que introducen dólares al país, vemos que están impactadas y están impactadas de manera significativa en ambos lados. Paraguay perdió en el orden más o menos de $1.000 millones totales de ingresos que obviamente han afectado una de las variables importantes que ha sido el tipo de cambio. Y también se ha generado menor cantidad de divisas y menor cantidad de dinero en circulación en la economía. Ante esto, el gobierno, que tiene que tener una actuación contracíclica, es decir, tiene que gastar en el momento en que el sector privado está asustado, lanza un plan de arriba de los $1.500 millones, y es un plan que tiene como objetivo expandir la inversión pública, ayudar a sostener a las empresas con sistemas crediticios más blandos, por un lado, y ayudar a aquella población vulnerable que había sido afectado por la crisis. Vamos a ver qué nos dicen nuestros entrevistados de cómo le ha afectado directa o indirectamente estos planes. Desde la Subsecretaría de Tributación lo que podemos mencionar es que estamos en un plan de, básicamente, de regularización de algunos incumplidos. ¿Qué quiere decir eso? A los contribuyentes que hoy están en una situación irregular por algún motivo, no pagó a tiempo o tiene un incumplimiento básicamente, lo que estamos consiguiendo es que este mes de octubre vamos a dictar un decreto, el Poder Ejecutivo va a dictar un decreto en el cual los contribuyentes que están en mora o que tienen una situación irregular
puedan cumplir con la Subsecretaría de Tributación. ¿Qué vamos a establecer? Vamos a establecer exoneraciones de contravenciones. Por ejemplo, multa cero, por un lado, en contravenciones. Ahora bien, también un plan de financiamiento. ¿Qué quiere decir eso? Los que tienen deudas van a poder fraccionar su deuda hasta 36 meses sin intereses. Ese es el plan, ¿verdad? Un poco para que aquellos que no están al día hoy puedan regularizarse y puedan seguir realizando sus actividades económicas. Porque hay que tener en cuenta algo, no es solamente un factor de recaudación lo que estamos buscando, sino principalmente de que estas personas puedan normalmente trabajar en la formalidad. Porque eso implica que hoy su cumplimiento tributario no está al día, su timbrado tampoco está al día, por lo tanto no pueden facturar. Entonces eso trae aparejado una serie de problemas económicos. Si una empresa no puede trabajar y no puede tampoco aportar dinero al fisco, está en una situación complicada. Entonces lo que buscamos es que estas personas o estos contribuyentes, en este caso, se pongan al día y puedan cumplir con sus obligaciones con la Subsecretaría de Tributación. Y esto también va de la mano con la aprobación de la ley 6.380, la ley de modernización y simplificación tributaria, porque a partir de enero ya entra en vigencia la ley. Por lo tanto, aquellos que no están al día con esta normativa van a poder regularizar su situación y van a poder ya acceder más fácilmente a un financiamiento, y por otro lado también van a ya estar al día al momento de que entre en vigencia la ley. Entonces tiene un doble efecto, ¿verdad? Un poco considerando esta recesión y esta situación de coyuntura económica, para que estas empresas o contribuyentes puedan cumplir con la Subsecretaría de Tributación. La entrega es de 10% sobre la deuda y un financiamiento de hasta 36 meses. Para nuestro sector, las medidas del gobierno en relación al refinanciamiento, reestructuración de deuda, llegó todavía en tiempo oportuno para que la gente pudiera acceder a trabajar en el escenario de renegociación de deudas con nuevas condiciones que le permitían una negociación, una refinanciación más viable sin penalizaciones. En cuanto al plan de reactivación en general, y normalmente los tiempos de la burocracia no se compadecen con los tiempos de la economía real ni los tiempos de la producción, y hay un desfasaje entre lo que se pretende lograr y lo que se pretende hacer y los resultados que se logran realmente, porque no siempre las medidas se toman en el momento que realmente se necesitan. No, la verdad que si uno analiza el tiempo que lleva la creación, desde la concepción de la idea de un proyecto inmobiliario, un desarrollo inmobiliario, hasta su culminación, generalmente puede estar entre 2, 3 y 4 años, inclusive más. Pero te hablo de términos normales. ¿Qué quiere decir? De que lo que vos ves hoy día construyéndose seguramente fue concebido en el 2018 o 2017 con mayor seguridad. Eso significa decidirse a hacer un desarrollo inmobiliario, encontrar el terreno que cumpla la exigencia al producto que uno quiere hacer, hacer primero el proyecto, presentar los planos a la municipalidad, comenzar la construcción y posteriormente terminar la obra. Ese proceso puede durar 2, 3 o muchos años más, ¿verdad? Entonces, lo que hoy uno ve en Asunción y uno recorre con muchas obras todavía en construcción y en desarrollo son decisiones del 2017, 2018 y en algunos casos hasta 2016. Por eso te decía, la gente que hoy va a tomar decisiones para comenzar obra en el 2020 o 2021 son las que seguramente van a ser afectadas por la situación económica que estamos viviendo. Entonces es fundamental que el gobierno tome en serio la situación, que se dé cuenta de que no solamente la obra pública es importante para nuestra economía, sino que la inversión privada, porque la inversión privada es una inversión que se hace sin crédito. La inversión pública es una inversión que se hace con crédito, que hay que pagar cuentas. La inversión privada no.
Entonces nosotros como inversores privados, como desarrolladores, necesitamos que el gobierno y las autoridades se den cuenta de la importancia del rol que tiene el desarrollo inmobiliario en una economía, y eso está reflejado, yo creo, en los números macroeconómicos que hemos generado tanto en los últimos 2 o 3 años como en la última decennia. Y nosotros estamos aproximadamente, te hablo de los desarrolladores que están hoy apostados en Asunción y Gran Asunción, estamos hablando de más de $300 millones al año, que si vamos a un nivel nacional y donde metemos a todos los actores, no solamente los asociados a nuestra Cámara, yo estoy hablando solamente por el grupo que represento, que es la Capadei, sino que el pequeño inversor, el que hace un pequeño local comercial para alquilar o el que hace 2 departamentitos para rentar las habitaciones, o sea, acá estamos hablando de todo. Yo creo que el peso de la economía, bueno, está dado ya luego en el orden de los 6,5% del PIB. Pero si vamos al desarrollo inmobiliario en sí, yo creo que tiene que estar casi en el 50% de ese valor. Estaría en un orden de los 3% del PIB aproximadamente. Bueno, el plan de reactivación que presentó hace ya unos meses el gobierno es un plan básicamente de acelerar las cosas que ya estaban. Hemos visto que el MOPC sí ha tenido una aceleración en los últimos 3 meses en desembolsos. Eso es positivo porque eso se esparce, digamos, a todo el interior del país con las rutas, puentes y todo lo que se está haciendo. Eso es positivo, pero necesitamos mucho más. Necesitamos profundizar el crédito a la gente, necesitamos profundizar el crédito a la vivienda. La gente tiene que poder pagar cuotas más accesibles para llegar a su vivienda. Creo que este es un elemento fundamental. Y necesitamos también mecanismos que reactiven el consumo, ¿verdad? No es fácil en un escenario, digamos, de recesión esto, pero claramente tenemos que hacer mucho más. Hoy los factores externos están en contra, con lo cual lo único que tenemos es empezar a buscar fortalezas internas, ¿verdad? Y para ello es clave el acuerdo político, la estabilidad política y medidas de reactivación que sigan y señales sobre todo del gobierno que den tranquilidad y den una expectativa positiva al empresariado y a la inversión local y a la inversión extranjera. Yo creo que la reactivación que está haciendo el gobierno vía obras públicas o inversiones del sector público van a llegar. Esperemos que esto sea en el corto plazo, dinamice de vuelta toda la economía. Creo que va a ser así. Lo que tengo mis dudas es si el efecto rebote que tanto se habla vamos a tener o no. Pues se habló mucho que el segundo semestre iba a rebotar esto por efecto del clima, de la posibilidad de vender mejor la carne, de la posibilidad de vender mejor la soja, de la siguiente cosecha de soja. Y eso estamos en una situación, por lo menos en materia de carne, ya vamos a faenar menos hacienda. Estimamos que vamos a cerrar 1.700.000 cabezas faenadas a fin de año contra 2.060.000 que faenamos en el 2017. O sea, tenemos 360.000 cabezas menos faenadas. Eso es directo en el sector. Y eso afecta a toda la cadena. Afecta a los frigoríficos, afecta a los transportistas, afecta a los carniceros, afecta a toda la cadena. Esa es una realidad que tampoco podemos negar, ¿verdad? Ahora, la gran pregunta, y nos llama la atención muchas cosas, la gran pregunta es ¿por qué ocurre esto? Teniendo un precio internacional que está por encima, levemente por encima de lo que era el año pasado, pero al fin, levemente encima, creo un 3.3% más caro, y nosotros estamos recibiendo 25% menos de nuestro producto. ¿Por qué ocurre eso? Es lo que no estamos entendiendo y estamos evaluando con un equipo profesional. La faena ha disminuido, el mercado está ávido de carne y el stock de ganaderos ha crecido. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Este fenómeno de bajar la faena es lo que no estamos entendiendo y creemos que eso es lo que está teniendo consecuencias en el precio. Pensamos que por ahí viene el tema. Y obviamente la desaceleración o la recesión tienen impactos en las recaudaciones del Estado. Gran parte de las recaudaciones del Estado provienen hoy de lo que es el impuesto al valor agregado. Una de las fuentes más importantes de recursos que tiene el gobierno. Como todos sabemos, el IVA se paga en una transacción económica. En una recesión o en una retracción lo que tenemos es menor cantidad de transacciones,
menor cantidad de circulante y al tener estas situaciones, obviamente hay una menor recaudación. Y lo podemos notar esto sobre todo en lo que fue el comercio exterior. Cuando miramos el año 2018, vemos que hay momentos de caída importantes, el mes de junio y el mes de agosto, fundamentalmente, pero sin embargo, a nivel local, vemos que hay un movimiento importante, incluso hay un pico en el mes de marzo en la recaudación tributaria que se da, sobre todo a nivel interno, vinculado lo de marzo fundamentalmente a la recaudación que se da en el impuesto a la renta que pagan las empresas. Sin embargo, hay un impacto bastante importante también en el sector de aduanas, en el comercio internacional. Es que gran parte de las empresas estaban estoqueadas de mercadería y no querían salirse de esa mercadería o no podían salirse de esa mercadería por problemas de demanda fundamentalmente. Vemos así que enero, marzo, abril, junio y agosto son meses malos para la recaudación de aduanas. Y obviamente gran parte de la importación que se hace también en dólares y teníamos en paralelo un dólar que iba subiendo y que iba subiendo de manera significativa. Cuando les hablaba del IVA, les quería mostrar también lo que es la recaudación mensual de este impuesto, el más importante de todos, que había alcanzado picos de arriba de los 680 mil millones de guaraníes mensuales. Sin embargo, tiene caídas muy importantes en el mes de julio, agosto, y después del crecimiento de enero, la recaudación correspondiente fundamentalmente a lo que fue el mes de diciembre, que es el año de cierre, un año de mayores ventas para los ingresos. Tenemos un ingreso por IVA bastante desvirtuado, bastante más bajo de lo que habíamos visto anteriormente. En Paraguay, el impuesto es muy importante porque es uno de los determinantes de lo que se llama el déficit fiscal. El déficit fiscal es la diferencia entre ingresos y gastos que genera el gobierno. Cuando se generan más gastos que ingresos, vamos a tener déficit. Y ese déficit fiscal está regido por lo que se llama la Ley de Responsabilidad Fiscal, que en uno de sus artículos plantea que el déficit fiscal no puede superar el 1,5% del producto. Este número es más o menos de alrededor de 600 millones de dólares. En un año de malas recaudaciones, como el año que estamos viendo en pantalla, tenemos que es mucho más fácil alcanzar ese déficit. Sin embargo, habíamos visto también que gran parte del gasto que ayuda a crecer es un gasto generado por el gasto del gobierno, un gasto de inversión en rutas, en puentes, en básicamente bienes que ayudan a la gente a producir más, porque una ruta nos ayuda a generar mayor nivel de productividad. Esta fue la situación del 2019 y queremos ver qué es lo que nos dicen nuestros entrevistados con relación a lo que ha de ocurrir en el año 2020 en cada uno de sus sectores. Veamos. Cuando hablamos de los recursos tributarios, no solamente tenemos que considerar los tributos internos, sino también lo que recauda la Dirección Nacional de Aduanas. Ahí es donde a los efectos totales estamos teniendo una recaudación negativa. El mes de septiembre volvió a cerrar negativo la Dirección Nacional de Aduanas, lastimosamente. Esto se debe a varios factores y principalmente hoy ya la recesión económica que están hablando, hay menos importaciones. Entonces los números realmente son negativos y ya en varios meses. Entonces lógicamente no se recauda lo que se estimó recaudar. Cuando el ministro de Hacienda habla de que se va a recaudar 200 millones de dólares más, no es que se va a dejar de recaudar haciendo una comparación 2018, sino que lo que se va a dejar de recaudar es lo que se estimó recaudar en principio, porque hay que recordar que cuando se analiza el presupuesto, cuando se aprueba el presupuesto, se aprueba dentro del equilibrio presupuestario un porcentaje de aumento de la recaudación para que eso lógicamente equilibre el presupuesto. Entonces teníamos una expectativa de un poco 7-8% en el 2019 de mejora
y eso está reducido a un 3,5, 4%. Tenemos que ver ahora un poco cómo, con los números, cómo cierra septiembre haciendo la conjunción de tributos internos más los tributos que recauda la Dirección Nacional de Aduanas. Entonces, en ese sentido, a eso se refiere el ministro de Hacienda cuando dice que se va a recaudar menos de lo que se esperaba. De aquí a fin de año nosotros tenemos una expectativa de aumento del 3% aproximadamente, considerando los meses que faltan para cerrar el año. Y eso en términos nominales, nuestra meta es superar el 1 billón de guaraníes de mejora de recaudación 2019 versus 2018. Y ahora ya nos falta muy poco, ¿verdad? Estamos casi 94% de ese porcentaje para que lleguemos a esa diferencia de 1 billón, porque en términos de recursos financieros estamos hablando de un monto muy importante, a pesar de la coyuntura económica desfavorable y hoy día hablando ya de la recesión económica. Entonces, lo que se busca es que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones de forma más sencilla, de forma más ágil y sin la aplicación de medidas punitivas. Desde el punto de vista del sector agrícola, ya no hay forma de que los números mejoren, ya está todo definido desde el punto de vista de la gente del campo. Es poco lo que nuestro sector ya puede aportar para este 2019. Para el 2020 sí, y estamos haciendo el mayor esfuerzo en medio de un clima que no está siendo favorable en el arranque de la siembra. Las lluvias no son suficientes y hay un retraso en la siembra en relación a lo que fue el año pasado con las variedades tempraneras. Esperemos que se normalice el régimen de lluvia y a partir de ahí estamos a tiempo de una cosecha relativamente normal. Bueno, yo creo, mira, nosotros hemos desde el año pasado cambiado nuestro discurso con las autoridades. Anteriormente éramos vistos solamente como un gremio que daba una solución social, que para mí es importantísima en esto. La solución social es darle un techo a la familia, ¿verdad? A un paraguayo, a su familia o a una persona sola que necesita un lugar donde vivir. Entonces le dijimos al gobierno, señores, no solamente damos un techo, sino que damos una ayuda a la economía, generamos empleo, generamos consumo. Véanlo desde ese punto de vista, ya que desde el otro punto de vista no estábamos logrando resultados. Entonces empezamos a martillar un poco con este tema, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido, hoy el gobierno es consciente de la potencia que puede generar una transformación o un incremento de ayudas o de cambios que son necesarios hacer para que el desarrollo inmobiliario no solamente no se detenga, sino que aumente y crezca. Sin entrar a hablar de cuál es mejor o peor, ni que si hay que priorizar una, yo creo que la infraestructura es fundamental en un país, más todavía en un país en desarrollo como el nuestro. Yo creo que está visto la generación de empleo que tiene la construcción civil. La construcción civil, entiéndase, por desarrollar casas, departamentos, shopping, oficinas, todo tipo de obras civiles, es mucho mayor que una obra vial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque generalmente una obra vial tiene el 80% componente importado, que básicamente son el asfalto, el gasoil, la maquinaria, y la mano de obra dentro de lo que es el valor de la inversión no es tan significativa. En cambio, la construcción civil sí es. Nosotros tenemos desde el colectivo que le lleva al albañil, la persona que vende la empanada en la puerta de una obra, todos los depósitos de materiales, la gente que transporta la arena, el camionero, el fletero. Es increíble el derrame que tiene la obra civil. Entonces ahí es donde es importante darse cuenta de que no solamente con obra pública, que básicamente hoy día son las obras viales más que nada, ¿verdad? Lo que se consigue el desarrollo, se consigue también incentivando a la inversión privada y generando, yo creo, empleo, que es uno de los grandes problemas que hoy tenemos. Y esperamos que el gobierno realmente continúe con esta línea. Estamos muy contentos que a incentivo nuestro ellos hayan tomado esta iniciativa de sentarnos en una mesa a todos los actores y buscar una solución. Y esta solución tiene que ser pronto. La verdad que las soluciones en la época de crisis o de problema o adelantarse a esa crisis o problema que todavía muchos dicen que no ha llegado y que puede llegar el año que viene, adelantémonos y busquemos las soluciones para que realmente esto no sufra y que la gente pueda seguir teniendo empleo y que podamos seguir realizando las inversiones que hoy estamos realizando. Bueno, uno espera que digamos, la fuerte caída del Producto Interno Bruto del primer semestre esté un poco aminorada por el crecimiento en las obras públicas y ese
ese 3 y pico % de caída en el PIB, en el segundo semestre esté un poco más mitigado y llegue a cero o llegue cercano a cero. Eso es lo que esperamos que sea a nivel del Producto Interno Bruto. Hay situaciones dispersas, situaciones diversas en cada sector, ¿verdad? Hay sectores mucho más golpeados, por ejemplo, sectores del consumo que tienen que ver golpeados sobre todo por el contrabando, que nos afecta mucho desde Argentina y desde Brasil. Entonces hay factores de comercio que están muy afectados, hay algunos servicios que están afectados. Creo que va a ser un año en el cual si empatamos vamos a estar, digamos, contentos. Lo que tenemos que hacer es preparar un 2020. Paraguay tiene muchas posibilidades, ¿verdad? Esperemos que estas lluvias traigan un alivio al campo, se pueda sembrar y podamos tener una buena siembra y por ende después una buena cosecha. Tenemos que entender que el primer semestre tiene todo que ver con el agro, tiene que ver con lo que tiene que ver el agro, y el segundo semestre tiene mucho que ver con lo que haga MOPC, con lo que haga la inversión pública y con lo que pueda hacer el comercio y el servicio. Entonces, de alguna manera, esa es la forma en que se mueve la economía paraguaya y tenemos que hoy dar todo el apoyo al campo para que se pueda sembrar y se pueda cosechar y luego medidas de reactivación por el lado del crédito, por el lado también del incentivo al consumo. Y ahí es donde el equipo económico tiene que moverse, ¿verdad? Porque hasta ahora no se le escucha al equipo económico, no se ven propuestas concretas de reactivación y sobre todo cerrar un presupuesto general de la nación acorde a los ingresos. Hoy tenemos que el Estado va a recaudar menos porque hay menos beneficio, hay menos ventas, entonces por ende hay menos impuestos que colectar. Entonces tenemos que ser conscientes y tratar de aminorar y tratar de, digamos, de alguna manera generar menos expectativas de suba de salarios, sobre todo en el sector público que ya ha habido un incremento muy por encima de su productividad y muy por encima del sector privado. Entonces hoy el sector público tiene, digamos, salarios mucho más altos que el sector privado y eso no ocurría hace 10 años. Entonces hoy tenemos un sector público que se caracteriza por una ineficiencia y por una burocracia en general, pero con salarios además altos. Y eso es una carga muy pesada para quienes generan los ingresos del Estado, que son las empresas y las personas que pagan con su IVA y con sus impuestos a la renta y son los ingresos que genera el Estado. Entonces le damos una carga demasiado pesada a la generación del ingreso y eso es lo que tenemos que revertir si queremos seguir manteniendo y digamos, seguir consolidando a Paraguay, que lo único que ha traído como beneficio es tener una estabilidad macroeconómica que permita tener un horizonte de largo plazo. El ejemplo que tenemos acá al lado con Argentina, con Brasil, hoy Uruguay, es que cuando la macroeconomía no es sostenible, cuando el déficit fiscal se descontrola, empiezan a haber otros síntomas, otras enfermedades, ¿verdad? Es como uno está con alguna infección, empiezan a fallar otros órganos. Y eso es lo que le está pasando a nuestros vecinos. Y nosotros hemos logrado eso y tenemos que cuidar lo que hemos logrado. Y no solo cuidar lo que hemos logrado a nivel macroeconómico, sino buscar la reactivación, porque las dos cosas tenemos que hacer. Yo espero, confío en que vamos a salir adelante y confío porque el productor paraguayo sabe hacer sus cosas. Tanto el productor ganadero como el productor sojero o el productor agrícola en la actividad que sea, sabe hacer lo que tiene que hacer. Necesitamos un poquitito de lluvia, necesitamos un poquitito de ayuda con la humedad y si el resto de las cosas que veo que se están corrigiendo, porque vi que hubieron reuniones con el gobierno ahora para solucionar problemas de inseguridad, por ejemplo, que están habiendo, que son muy graves. Ahora se arregló el protocolo, se eliminó el protocolo, entonces se pueden, los campos que son ocupados o que están siendo agredidos o que reciben algún tipo de violencia puede ser solucionado de otra manera o de una manera más eficiente. Creo que los problemas van a ser superados y podremos sembrar el área que tenemos que sembrar y producir la carne que tenemos que producir para poder salir con esa mercadería. También confío en un diálogo inteligente que podamos tener con la industria paraguaya. Creo que es necesario que hablemos, es necesario que dialoguemos sobre el futuro. No es posible que un sector de la cadena golpee al otro sector.
sea nosotros en su momento con precios muy altos del ganado y golpeamos en la rentabilidad de ellos, o sea ellos con unos precios muy bajos que no nos permiten sobrevivir. Tendremos que tener un diálogo inteligente para superar esta situación y nuestra asociación confía en sobremanera con un diálogo inteligente con las industrias paraguayas, con las industrias sobre todo que producen carne y son industriales. Ya hemos iniciado un acercamiento y seguiremos haciéndolo y creo que vamos a llegar a buen puerto. La gran pregunta que queda después de haber visto qué es lo que ocurrió durante el año 2019 es qué hacer en el año 2020. Y acá el rol del gobierno posiblemente sea un rol extremadamente importante, sobre todo en un año como este, por una serie de razones. Lo primero que habíamos visto es que el gasto público es el único gasto que actúa en contra del ciclo, es decir, es el único gasto que puede crecer en un momento de vacas flacas como el que hemos vivido en el año 2019. Por esta razón, posiblemente aquel déficit que hablábamos del 1,5% debería crecer un poco, porque esto va a permitir que se puedan hacer más rutas, más puentes, más obras públicas en general, que generan un efecto multiplicador importante. Al hacer una ruta yo contrato albañiles, estos albañiles gastan en los supermercados, gastan en las despensas, que piden que le provean de más productos, eso genera mayor facturación, mayor importación y esto genera una espiral positiva que es la que se va realizando. Por otro lado está también lo que se llama la política monetaria. La política monetaria fundamentalmente está vinculada a que en estos momentos de recesión lo que necesitamos es ver mayor cantidad de dinero en el mercado, que estimule a la gente a generar un gasto y por otro lado que estimule también a las empresas a realizar inversiones. Para realizar esas inversiones, las empresas tendrán seguramente que tener una tasa de interés y condiciones de crédito más bajas que les permitan de alguna manera ir desarrollando sus proyectos porque con tasa de interés más baja estos proyectos se vuelven más rentables. Esta es una tarea que la realiza fundamentalmente el Banco Central. Disponer o poner a disposición de la gente mayor cantidad de dinero es una tarea importante que la va a realizar el Banco Central. Obviamente hay que cuidarse en un año como el 2020 y la situación de hoy, donde estamos iniciando el periodo de siembra para la campaña que se cosechará en el año 2020, es muy importante. Las lluvias de esta temporada son las que permiten habilitar campos para que esos campos puedan ser sembrados y podamos tener en más o menos 4 meses o 4 meses y un poco un cultivo razonable que va a generar mayor volumen de transacción, que va a generar más trabajo en el sector de transporte, en el sector comercial y que va a generar una estabilidad también en el sector financiero. Vamos a vernos la siguiente semana seguramente y esto es lo que le dejamos para el programa de hoy. Muchas gracias. Este programa es presentado por Itaú, Penner Automotores, Puerto Caacupemí,